Bueno, entonces el tema de hoy sería corrosión. Bueno, ustedes más o menos ya saben de qué se trata. ¿Mm? Tanto por el medio ambiente como por el uso continuado de los materiales se puede provocar una pérdida de sus propiedades. Y eso pasa en general, por eso no es simplemente la oxidación del hierro, sino puede pasar en muchos materiales. En materiales plásticos es el envejecimiento continuado, se rompen las cadenas del polímero, todavía no vimos polímero, pero bueno, de alguna manera rompe uniones atómicas por el paso del tiempo dentro de la estructura del polímero y se vuelve frágil. Eh, los materiales en ambientes agresivos son atacados por la corrosión y la oxidación. Bueno, y obviamente la repercusión negativa en la economía es que para arreglar piezas atacadas por corrosión tiene costos muy altos. Hay industrias que trabajan con piezas más susceptibles a la corrosión porque trabajan en ambientes ácidos, pongámosle, y bueno, después requiere el reemplazo de piezas, el reemplazo de chapa, de contenedores. Este, Hay un montón de máquinas conocidas, por ejemplo, la caldera, por ejemplo, sufre corrosión porque tiene temperatura y agua. Este, o sea, tenemos todo tipo de corrosión en distintas máquinas. Alguna máquina que ahí, bueno, queda protegida. Cualquier máquina está, digamos, sometida a una posible corrosión. Bueno. Más o menos lo que justifica acá, que es lo que permite que se produzca la corrosión en un material, sería la energía que hace falta para la corrosión. Fíjense que hay una tabla, que en realidad son los potenciales de corrosión. Y el oro sería el que tiene el más bajo. La plata también lo tiene muy bajo. Y a partir de ahí, el valor de energía para producir la corrosión este, cada vez es mayor. Digamos, están ordenados de forma tal que eh, el, el más corroíble esté arriba y a partir de ahí vayan bajando. Los materiales suelen oxidarse con facilidad, a excepción del oro. Por eso el oro se encuentra directamente en estado puro, no hay que hacerle ningún tipo de tratamiento, no es que encontramos un óxido como los demás metales, sino que directamente se funde porque se encuentra puro, digamos, directamente, sin ninguna combinación química. Eh, las reacciones exotérmicas que de alguna manera generan calor eh, están asociadas con la oxidación rápida y las endotérmicas que absorben energía están asociadas a corrosión de dificultad de que se produzca. Acá tienen una tabla donde dice, bueno, el factor decisivo de la vida útil de los equipos industriales. este, las propiedades mecánicas empeoran tras la oxidación. Como hemos visto, podríamos pensar que a mayor energía liberada, mayor velocidad de oxidación. O sea, cuanta más energía libera el proceso de oxidación, más rápido este, se produce la oxidación. Por eso que tenemos la tabla, ¿no? Fíjense que a mayor energía liberada, este, la oxidación es más fácil. Y acá están puestos de vuelta para distintos materiales.
está destacado para el aluminio y para el hierro, que serían los que más nos importan. Este, el oro tiene un tiempo relativamente infinito, sin sufrir reacciones químicas, y tiene la mayor temperatura no, perdón, esta es la temperatura de fusión. A ver, este, lo que estaba queriendo mostrar esta tabla es que las temperaturas de fusión no tienen nada que ver con la energía de oxidación. O sea, eh, un material que tiene más baja temperatura de fusión no quiere decir que se vaya a corroer en menos tiempo, ni que tenga mayor temperatura de fusión que tarde más. Justamente la diferencia del aluminio y el hierro. El aluminio tiene una temperatura de fusión muy alta y sin embargo se corroe más rápido. ¿Mm? Bueno, y ahora vamos a ver cómo es la característica del óxido y qué es lo que produce que el óxido pueda ir penetrando y pueda ir desgastando fácilmente el material o no. ¿Mm? La capa de óxido se opone al movimiento de estos iones que se producen en la superficie que está en contacto con algún medio agresivo, este, y actúa como una capa protectora, en principio. Pero ¿qué pasaría? En caso de que tuviéramos esa capa protectora de óxido, vamos a ir al caso más simple. En este caso, lo que tenemos es una capa protectora que tiene el mismo volumen, o el volumen específico del material. Entonces, va surgiendo la capa en forma proporcional a la superficie del material, por lo tanto cubre al material directamente. Ese óxido trabaja como una capa protectora y le cuesta mucho más a la corrosión entrar en el metal. A tal punto que el acero inoxidable es un caso particular donde en realidad se genera corrosión, pero la corrosión es muy distinta al del resto de las aleaciones de hierro, este, porque no tiene color óxido, sino que es transparente y a su vez no se rompe, o sea que una vez que se salió este, esa capa de óxido, esa misma capa de óxido protege al resto del acero inoxidable de la corrosión, por eso es inoxidable. ¿No? Si yo de alguna manera remuevo esa capa, vuelve a producirse esa capa y otra vez vuelve a protegerse solo. ¿No? Eh, ya el efecto protector es diferente si no tenemos una continuidad de la placa de metal, de la placa de óxido, o directamente el volumen del óxido es mayor que el volumen del material. En este caso, es como que lo que crece el óxido es mayor que la superficie del material, entonces el material queda fijo, pero la capa de óxido se empieza a doblar. ¿Esto que genera? Que se termine rompiendo, entonces no protege nada. O sea, en algunos lugares en particular empiezan a aparecer oxidaciones de vuelta. Entonces, a partir de ahí se vuelve a perder una capa de material que se vuelve a romper y así va avanzando la corrosión con el tiempo. ¿Mm?
Y lo mismo, bueno, directamente si el óxido no tiene, este, no tiene continuidad, o sea, se va depositando en zonas, también está permitiendo la corrosión en las zonas que quedan abiertas y bueno, esta zona va a terminar corroyéndose más y más y voy a perder metal. El problema de la corrosión es que se pierde espesor. En una pieza, por ejemplo, un compresor o cualquier tipo de recipiente a presión donde hay presencia de agua o de algún factor que pueda provocar corrosión o oxidación, como en el caso del compresor, por agua simplemente, por el agua que entra del ambiente. Con el tiempo lo que va a ir pasando es que el espesor va a ir bajando. ¿M? Que es lo que creo que habíamos hablado con ustedes de cuando usamos el método ultrasonido este, para medir el espesor, podemos llegar a determinar cuál es la capa perdida que se transformó en óxido y cuánto es lo que me queda de material, como sección resistente, que si se redujo mucho ya pone en peligro el compresor. Bueno, esto en realidad está explicando lo que dice acá, este, que cuando podemos sacar una relación, ¿no?, entre el volumen de óxido del material y el volumen de material consumido. Si el volumen del óxido es es mayor que el material que se sacó, este, esto da una relación, este, digamos, si es mayor el volumen de óxido, da un número más grande. Digamos, cuanto más alto es esta relación PV, este, más alto se va a romper el óxido. ¿M? Si es menor que uno porque se produce menos óxido que el material, este, no va a proteger mucho, va a seguir por ahí la corrosión. Y si da directamente uno, directamente el volumen del óxido es igual al volumen del material consumido, esto da uno. ¿M? Y ahí está protegido. Bueno, acá lo que me está diciendo la fórmula es que la velocidad de crecimiento de la oxidación tiene que ver con una constante del material por el tiempo. O sea, de alguna manera está diciendo que hay una propiedad del material que en cada material es diferente, que me va a dar la velocidad de oxidación eh, multiplicando esa constante que es propia del material por el tiempo. Y en algunos materiales la relación no es parabólica, sino que la velocidad de oxidación podríamos decir que es esta constante por el tiempo, la raíz, ¿no? Si despejamos la raíz de W, la velocidad es igual a la raíz de Kp por T, por lo tanto me va a dar una curva donde la velocidad crece rápido al principio y después se hace más lenta, ¿m? Una vez que tiene la capa de óxido, que sería el ejemplo del hierro, el níquel, el cobre, el cobalto, el aluminio y el silicio. Bueno, ¿qué protección puedo tener contra la oxidación? El acero dulce se oxida con gran facilidad. Ustedes saben que las chapas de techos
se oxidan muy fácil, son acero dulces, son un acero de bajo contenido de carbono que, si se acuerdan al principio, dijimos que no tenían aliantes, salvo el carbono en un porcentaje medio bajo, 0, 0,2, 0,3. Este, esos son lo que se llaman aceros dulces. Esos se oxidan con más facilidad. Si le empezamos a poner aliantes, puede ayudar a que la oxidación de alguna manera se reduzca. Por ejemplo, con cromo, aluminio, silicio, vamos a tener mayor energía de oxidación, por lo tanto menor velocidad de oxidación. El material se oxida primero, frena el proceso de oxidación. Si metemos cromo, es mejor aliante que el aluminio y el silicio por la facilidad de mezcla atómica. Es como que se forma una interfase que de alguna manera como que refuerza el material para la oxidación. Y directamente si metemos un 18% de cromo, reduce 100 veces la velocidad de oxidación a 900 grados. O sea que a menos grados la reduce más todavía. Que eso es el acero inoxidable, o sea, el acero inoxidable tiene un 18% de cromo. Finalmente 18% de cromo y 8% de níquel. Pero en realidad es el cromo el que da esta propiedad, o sea, lo vuelve inoxidable, hace que se produzca el efecto que habíamos visto acá, de que el óxido directamente forma una capa que no se rompe nunca, y que protege definitivamente al material. Después hay tratamientos, pero ya son recubrimientos, como el dorado o el cromado, o sea, según qué material use, esto generalmente se hace mediante galvanizado, o sea, se ponen las dos piezas de diferente potencial de oxidación, este, con una corriente eléctrica, y un material se termina deshaciendo y incorporándose a la superficie del otro. Entonces, por ejemplo, el cromo termina pasando a formar una superficie sobre el acero, y entonces lo protege. Pero no es totalmente efectivo, sobre todo con el tiempo, porque se va desgastando el recubrimiento, y terminamos de alguna manera quedando cada vez con menos recubrimiento, y la corrosión empieza a actuar. ¿Mm? Hay que evitar rayas en el recubrimiento, o sea, ante cuestiones mecánicas se puede romper. Lo mejor es directamente, si necesitamos que no se oxide, hacer las piezas de acero inoxidable, agregando el cromo. Todos los materiales de máquinas, de alimentos, que fabrican, que están en la industria alimenticia, este, generalmente están hechos de acero inoxidable. Generalmente trabajan con bateas, lugares donde se mezcla, este, recipientes, bueno, todo eso generalmente son de chapa de acero inoxidable. Obviamente porque si no contaminaríamos, en cuanto se empieza a oxidar, estaríamos contaminando todo lo que entra ahí. Cuando la oxidación se produce en un ambiente húmedo o en presencia de otras sustancias agresivas, este, bueno, decimos que hay corrosión, pero es más peligrosa cuando también la capa de óxido se disuelve con el vapor de agua. O sea, en el caso de una caldera, este, la capa de óxido está rodeada de agua, se disuelve con más facilidad y el óxido empieza a avanzar más rápido. Bueno, esto sería una ecuación, no vamos a entrar mucho, este,
Pero bueno, las reacciones electroquímicas son las reacciones que se producen cuando dos elementos distintos se ponen en contacto a través de un electrolito. Cuando un electrolito sería algún tipo de líquido que hace que se forme una especie de pila, digamos, entre dos metales. Si yo tengo dos metales, cada metal tiene algo que se llama el potencial de oxidación. Algunos lo tienen más alto y otros más bajo. Cuando son de distinto potencial de oxidación, dos materiales, si yo le meto un electrolito, que podría ser agua, podría ser un ácido, depende de la máquina donde está trabajando, lo que va a generar es que sea más fácil que pasen, digamos, átomos de un material al otro. ¿Mm? Eso es lo que se hace, por ejemplo, en los termotanques donde se pone una barra de magnesio. El magnesio, digamos, dentro del agua, con las paredes de acero, termina generando una circulación de partículas de magnesio que van este, a depositarse sobre el acero, digamos. Por lo tanto, lo protegen, hasta que la barra de magnesio directamente desaparece, ¿no? Se come totalmente. Bueno, eso es lo que más o menos le hablaba. Si yo pongo dos materiales con un electrolito en el medio, directamente van a generar una corriente eléctrica. Se va a generar por naturaleza una corriente eléctrica, imposible de medir porque es muy bajita, pero va trabajando con el tiempo. Este, si yo los pongo al revés, pongo el que tiene menor potencial de oxidación frente al otro que tiene mayor, este, y les pongo una energía eléctrica en el medio, es al revés, o sea, puedo hacer llegar a pasar en forma inversa estas partículas de un material al otro, que es lo que pasa normalmente en el galvanizado, lo que yo le decía antes, cuando hacemos un cromado, un tratamiento, lo que estoy haciendo es, mediante una corriente eléctrica, forzando a que este, digamos, iones de un material vayan al otro y se depositen. Bueno, en realidad hay un potencial de oxidación que es el que define qué material oxida al otro. ¿M? Eh, el valor que está en el medio, digamos, que lo que sería el estándar del potencial de oxidación, es el potencial de oxidación del hidrógeno. Eh, Eso sería como, no el cero, pero sería el valor, digamos, de referencia y se toma como potencial por encima del cobre o por debajo del hidrógeno o por arriba del hidrógeno. Eh, o sea que los que tienen potencial negativo son oxidados por el hidrógeno, son anódicos, trabajan como ánodo frente a otro material, y el más negativo tiene tendencia a la oxidación. Cuanto más negativo es el potencial, más tiende a oxidarse. Y el potencial positivo son digamos, de un potencial mayor que el hidrógeno, son catódicos, eh, y, digamos, si la diferencia es alta de los potenciales, también tiene tendencia
a la reducción. O sea, la reducción es un proceso de reducción-oxidación que ya habrán visto en química. Cuando los dos materiales están, digamos, separados por un electrolito, uno se reduce y se transforma en el cátodo y otro digamos, se oxida y sería el ánodo. ¿No? ¿Qué ocurriría si no existe separación entre ambas disoluciones? Habrá reacción electroquímica en este caso, se produciría corrosión. De los potenciales estándar del electrodo se puede deducir que hierro con cobre, ¿no? Y el hierro se oxida, hace de ánodo, y el cobre hace de cátodo. ¿Mm? Acá lo que me está indicando es que voy a obtener una corriente eléctrica entre los dos. Si bien es simbólico, pues no la puedo medir con un relojito. La corrosión del hierro se produce microscópica por frontera intergranular e impurezas. O sea, si yo los coloco así, directamente van a circular y bueno, en este caso va a circular así. Las partículas van a hacer digamos, una cubierta sobre el metal que no se oxida, digamos. Acá lo que está preguntando es qué pasa si son adyacentes. Bueno, si son adyacentes y el electrolito no puede llegar a penetrar y no está realmente en el medio, va a empezar a atacar por las puntas. Va a empezar a hacer un agujerito y localmente tendríamos el ánodo y el cátodo. O sea, las fronteras del grano actuarían como cátodo y las regiones adyacentes como ánodos. Entonces circularía por acá adentro e iría de alguna manera perforando el material. Superficialmente sería lo mismo. Bueno, a esto quería llegar, que es lo más importante, que es el potencial de oxidación. Fíjense que para el hidrógeno se toma como potencial de oxidación cero, por eso los que están por arriba del valor cero, que es el hidrógeno, tienen más tendencia a corroerse y los que están por debajo tienen menos tendencia a corroerse. ¿No? El tema es que si yo apoyo o tengo, digamos, un par de materiales apoyados donde penetra agua o penetra cualquier tipo de electrolito, y los materiales son uno de estos con uno de estos, digamos, el que es más catódico, el que tiene valores más altos de potencial de oxidación, es el que se va a comer al otro. Fíjense que por eso le decía que en el hierro se pone una barra de magnesio que va a ser la que va a proteger al acero. En el caso de un termotanque de acero, la chapa de acero, el ánodo es de magnesio y el magnesio va a ir de a poco cubriendo el acero, porque pues el potencial de oxidación del hierro es más 0,771 y el del magnesio es de los más bajos, es menos 2,363. Por lo tanto, bueno, estos materiales de abajo, haciendo un par con estos de arriba, generan esa corriente eléctrica, esa circulación de partículas que hacen que se oxide, digamos, este, se oxide más rápido el material de menor potencial de oxidación. Acá una aplicación de esto es importante, de la corrosión, porque es cómo se trata de evitar la corrosión. Sería lo que
conocemos como chapas de zinc. En realidad las chapas no son de zinc, sino que son chapas de acero comunes que tienen una cubierta de zinc. Esas, esas cubiertas se pueden... Esas cubiertas de zinc se pueden depositar en forma galvánica, o si no directamente pueden ir en un baño, o sea, directamente tener el zinc fundido, meter la chapa precalentada, y el zinc se adhiere al acero, genera una interfase, o sea, no es que hay una capa de zinc, sino que directamente entre el zinc y el acero hay una interfase donde se forma una estructura intermedia, ¿m? Porque de alguna manera el zinc, a nivel muy superficial, de alguna manera como que lleva a un estado relativamente líquido al acero, entonces se penetra en el acero, este, y la capa en realidad no está superpuesta, no está pegada, sino que directamente hay una interfase entre uno y el otro. Eso es interesante para ver al microscopio. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si vamos acá, el zinc se oxida frente al hierro, ¿no? Por lo tanto, si yo le pongo zinc al hierro, o sea, a una chapa de hierro la cubro con zinc, ahí van a estar los dos juntos, y mientras haya zinc, el zinc va a proteger al hierro, pero bueno, va a ser el ánodo de sacrificio, o sea, se va a ir de alguna manera corroyendo el zinc. ¿M? Pero por muchos años me va a proteger al hierro. ¿Cuándo se ponen oxidadas las chapas de un galpón? Las chapas de zinc. ¿Alguno tiene alguna respuesta? No, ni idea. Bueno, usted, con el tiempo, o sea, ustedes habrán visto galpones viejos donde el techo ya es rojo, digamos, prácticamente se pone rojo como algo oxidado. Eso, por ejemplo, si pasan por los talleres de Liniers ferroviarios, este, hay algunos galpones que son un poco más nuevos, están todavía blancos, con el color zinc, y otros están ya totalmente, son viejísimos y están totalmente oxidados. Bueno, este tipo de oxidación es un tipo de oxidación eh, superficial, o sea, no es el tipo de oxidación que es otro, el que va generando cavidades y termina agujereando, sino que es es la oxidación que se esparce en toda la superficie y le va bajando el espesor, pero no lo perfora, digamos. Pero ¿por qué están en las piezas, las chapas más viejas, ya con color hierro, si tenían la capa de zinc? Bueno, porque el zinc fue protegiendo durante muchos años al hierro, este, pero fue entregando sus átomos, pero llega un punto que el zinc se termina, o sea, ya llega un punto que el zinc directamente se consume todo. Y ahí es donde queda el acero solo, ¿no? Entonces las chapas muy viejas ya directamente no son chapas con una capa de zinc, sino que ya al gastarse el zinc son chapas de acero comunes, ¿no? Sin protección. Y ahí se empiezan a corroer, ahí se empiezan a oxidar. Este, y, y ahí empieza a aumentar la velocidad de oxidación. Ahí están, ¿no? Totalmente desprotegidos. Acá estamos viendo más o menos lo mismo, los potenciales de oxidación. Este, Estamos hablando del litio, sodio, magnesio.
aluminio, bueno, cada uno tiene un potencial de oxidación. Como siempre el hidrógeno es el cero, y por debajo están los negativos. ¿Mm? Acá lo mismo, ¿eh? Siempre el hidrógeno se toma como cero. Ese es el potencial de oxidación. Como siempre está el, eh, el magnesio, el zinc, están todos en valores más bajos, y el hierro, por suerte, está del lado de abajo, ¿no? O está en menos, pero un valor más bajo, negativo. O sea que respecto de estos otros, el potencial es superior. Bueno, esta ya es la aplicación práctica de todo esto. La corrosión puede ser uniforme, o sea, directamente como las chapas que están expuestas a la lluvia, digamos. La corrosión es uniforme, o sea, no hay que haya algún agujero en algún lado, y se formen cavidades, simplemente después se va a terminar agujereando cuando no quede nada de material, pero no es una corrosión localizada como pasa en algunas piezas, donde directamente se forma una cavidad y la corrosión insiste en ese lugar y se va comiendo una porción del material, este, hasta que, bueno, o lo pincha, o si es un tanque, lo puede hacer explotar. ¿Mm? La corrosión uniforme es cuando la corrosión se distribuye en la superficie sin problema. La galvánica es cuando estamos, como decíamos, si ponemos un par galvánico, como el zinc con el acero, ahí le estamos dando al acero una protección galvánica, pero si fuera al revés, yo tengo una pieza de bajo potencial de oxidación, este, y le pongo una de alto potencial de oxidación, en realidad se va a dar el efecto contrario, o sea, la pieza que yo tengo que tener ahí se va a comer a la pieza principal. Esto pasaba con las insignias que se ponían en los autos, este, que normalmente eran de níquel, de algún tipo de material así. Este, en los viejos autos, o sea, era totalmente distinto, ¿no? Había dos agujeritos, uno le metía dos pernitos, del otro lado una tuerca, o algún tipo de ganchito. Bueno, eso terminaba haciendo que después, con el tiempo, cuando pasaban unos años, por corrosión, por oxidación, directamente esos agujeritos se transformaban en agujeros grandes, la placa se caía, este, y me quedaba ya una abertura donde ya la corrosión se metía más fácil todavía y terminaba destruyendo todo. Este, Eso se soluciona eh, con la técnica que se usa ahora, que es directamente sobre la pintura, poner todo con calcomanías, ¿no? O trabajar con materiales aplicados sobre plástico, o directamente poner las insignias, el nombre, el modelo del auto, este, como calcomanías bien pegadas, adheridas a la pintura, y ya no está tomando contacto un metal con la chapa propia del auto. ¿Mm? Entonces, lo que pasaba en las viejas técnicas de poner esa insignia, agujereando la chapa y tomando contacto con la chapa directamente
un material, con ese efecto lo que se lograba era que el material se vaya comiendo a la chapa, ¿m? Y ahí vaya generando una oxidación cada vez más grande. Bueno, otra tipo de corrosión es por picadura, que sería, como le decía, cuando ya directamente va a una cavidad, digamos, se va a generar una cavidad o muchas cavidades, o sea que de alguna manera va picando el material. Por fisura, eso es importante también. Lugares donde normalmente no, el- pongámosle que es una pieza que está en contacto con el medio ambiente o con algún tipo de material corrosivo, de líquido corrosivo o gas, un material que no se debería corroer. En caso de haber una fisura y que la fisura esté sosteniendo tensiones, o sea, de alguna manera esté bajo carga, eso facilita, o sea, el efecto de que yo tenga una fisura que es una especie de cavidad finita, reforzado porque eso está sosteniendo carga y de alguna manera la carga lo está tratando de abrir. Esas dos cosas facilitan que el medio corrosivo se meta en la fisura, desprenda iones de adentro de la fisura que después salgan y de alguna manera eso va debilitando el material, entonces la fisura crece más y la fisura bajo esas condiciones crece mucho más rápido que si no tuviera un medio corrosivo. ¿M? Entonces la combinación de una fisura con corrosión es terrible porque se acelera muchísimo la penetración de la fisura en la pieza. Pero tiene que ser corrosión bajo tensión, o sea, tiene que estar soportando tensiones, habiendo una fisura y habiendo un medio corrosivo. ¿M? La combinación de la tensión que está soportando y el medio corrosivo hace que pueda desprender iones de adentro, debilitar la zona de la fisura y hacer que la fisura se abra cada vez más con más facilidad. Eso sería entonces la corrosión por fisura. Intergranular es cuando ya actúa a nivel estructural, o sea, lo que vimos al principio, que el material, por ejemplo el acero, está compuesto por granos, en realidad todos los metales vamos a ver que están compuestos por granos. Si ya el medio corrosivo actúa directamente a nivel microestructural, puede llegar a formar compuestos en los bordes de granos. ¿M? Los bordes de granos, ¿se acuerdan que era donde en la solidificación se encuentran los granos en formación y forman un borde? El grano, ese borde en general tiene mejores propiedades que el resto de la estructura, y no son una discontinuidad para el material, al contrario, digamos, lo retienen con solidez. Bueno, en el caso de la corrosión intergranular es cuando el medio corrosivo es capaz de entrar así a nivel microscópico en la estructura y ir comiendo los bordes de grano, ¿no? Eso me va a llevar después, en caso de que las tensiones alcancen, porque el material ya queda totalmente debilitado, en caso de que las tensiones alcancen, me va a llevar a una fractura intergranular, o sea, directamente el material va a trabajar como frágil, pero más frágil que la fragilidad que conocemos propia del material, sino que a su vez el material va a estar debilitado y va a ser muy fácil separar un grano de otro cuando uno lo carga, ¿no? Eh, por lo tanto, ya es una fisura que obviamente pone en peligro la integridad del material.
Bueno, bajo tensión es lo mismo que por fisura, digamos. Tiene que haber una fisura y una tensión para que bajo el medio corrosivo se genere esa extracción de iones y la fisura crezca. Erosiva es cuando, digamos, esto pasa en las bombas de agua, en algunos equipos en particular, donde eh, pongámosle que estoy llevando algún tipo de material particulado en líquido, o directamente, en el caso de las bombas, es la misma agua que circula por adentro de las bombas, termina desgastando, entonces se va generando una corrosión sumada al desgaste del contacto con fuerza este, sobre la parte fija, digamos, de la bomba. Eso es erosiva ya, digamos, directamente donde ocurre algún tipo de erosión, o sea, una corrosión asociada a un desgaste. ¿Mm? Bueno, y las selectivas son cuando directamente, contrariamente a la uniforme, yo le decía que puede elegir a una zona en particular. ¿Mm? Entonces hay una zona en particular que se corroe y se corroe mucho más que el resto, o sea, el resto por ahí está más o menos bien, pero toda la corrosión está encajada en un lugar determinado, este, y obviamente es mucho más rápido, ¿m? Y baja la sección muchísimo más que una corrosión uniforme, o sea, porque está toda la corrosión trabajando en un mismo punto. Eso directamente genera una cavidad que es un agujero cada vez más profundo. ¿M? Eso en principio se puede transformar en una fisura, digamos, por las mismas cargas que están actuando y después se le suma la corrosión bajo tensiones. Este, por lo tanto se hace más rápida también, porque generalmente hace cavidades irregulares, no tiene una forma definida, no es que es un pozo, digamos, de punta redonda, sino que son como ramificaciones. Entonces ahí es peor todavía porque hay cavidades donde se mete el agua, por ejemplo, y, y va quedando, y va quedando, y va después agrandando y generando más cavidades, digamos, se van ramificando las cavidades. Y con eso, obviamente, se va destruyendo el material. Bueno, acá está dando una explicación de lo que acabamos de decir, pero está bueno para tenerlo presente, porque en el otro simplemente un cuadro y no está explicado. Una corrosión uniforme es una reacción electroquímica uniforme, ¿m? Uniforme en la superficie, baja la sección de la superficie, pero en forma pareja en toda la superficie. A ver, un segundito. Gracias, disculpen. Entonces, bueno, la corrosión uniforme es la reacción pareja, digamos, en la superficie, disminuye la sección, o sea, bajando la sección con el tiempo, es fácil de controlar. Es lo que pasa con las pinturas, por ejemplo, que también son un recubrimiento. Por ahí a veces uno ve que se está oxidando una chapa, tiene la posibilidad de poner un inhibidor de corrosión, algún tipo de, o cualquier tipo de pintura, y de alguna manera lo va aislando y mientras dure la pintura el material va a estar protegido. ¿Mm? La corrosión galvánica sería la que se da entre elementos con distinta energía de oxidación o distinto
potencial de oxidación cuando están en contacto, ¿bien? Es lo que decíamos de la insignia del auto en conjunto con el auto. ¿Mm? Que sería al revés de lo que hace el zinc. O sea, en realidad el zinc ya está puesto para desgastarse, pero proteger al acero. Y en el caso de esas insignias, estaban puestas simplemente porque no se les ocurrió otra forma de ponerla, pero el material de esas piezas que uno aplicaba sobre la chapa se comía el acero, pasaba al revés, no lo protegía. Este, el acero protegía en realidad a la pieza desaplicada y se agujereaba. Bueno, son entre dos elementos de distinta energía de oxidación. Es importante la relación de las áreas de cátodo y ánodo, obviamente porque si lo que se desgasta es muy chiquitito va a desaparecer rápidamente. Y la situación más peligrosa es cuando el área catódica es mucho más grande. Por picadura muy difícil de detectar, muy destructivo, la velocidad de crecimiento es elevada, se produce por impurezas y heterogeneidades. Eh, las impurezas de las que hablamos al principio de año, que puede tener el acero o cualquier metal, obviamente favorecen esto. Lo mismo que si es heterogéneo, va a ir a tratar de concentrarse en el lugar más débil. ¿Mm? Por fisura, en hendiduras y bajo superficies protegidas, en remaches, pernos, tornillos, juntas, se prefieren los elementos soldados, se recomienda el empleo de juntas de teflón. Intergranular es en los límites de grano, disminuye la resistencia mecánica, eh, empiezas de acero inoxidable unidas por soldadura, se puede dar esto a pesar de que sean inoxidables, pero cuando están soldados pierden esa propiedad en la zona de la soldadura. Se añade niobio y titanio para impedirlo. Incluso en la misma soldadura yo puedo agregar niobio y titanio. ¿Se acuerdan de la soldadura, por ejemplo, de electrodo tubular? Pueden tener adentro estos componentes que cuando sueldo se van a incorporar a la pileta líquida, que sería la zona que está fundida, y van a aportarle esos elementos químicos para que la soldadura no resulte susceptible de corrosión intergranular, que sería esto, ¿no? O sea que se va destruyendo los bordes de grano. La corrosión bajo tensión provoca una situación similar a la fatiga, le provoca una fractura sin previo aviso. Las tensiones de fractura son inferiores al límite elástico. Claro, porque no hace falta llegar a una tensión tan alta porque de alguna manera no solo la tensión está actuando, sino el efecto de sacarle iones al material por parte del elemento corrosivo, como le decía, líquido, gas, y por lo tanto, si bien las tensiones pueden no ser altas, pero colabora el hecho de que le está sacando iones el elemento corrosivo y este, lo está debilitando, digamos, de alguna manera está agrandando la fisura más por el efecto ese que por las tensiones. Bueno, el acero y el aluminio se corroen en agua de mar por iones de cloro y los latones en atmósferas amoniacales húmedas. Bueno, la erosiva es la fricción entre dos superficies sólidas, entre un sólido y un líquido a alta velocidad. Como le decía, entre sólido y líquido sería la carcasa o parte, cualquier parte donde pega, digamos, a velocidad y con fuerza el agua, que sería el elemento líquido, y el elemento sólido es el que se desgasta, ¿no? Y selectiva, la eliminación de un elemento desincado en los latones. Claro, también está asociado a que, yo le decía, bueno, es un tipo de cavidad que se presenta en la superficie
que cada vez se hace más grande, pero puede ser por reacciones químicas donde el elemento corrosivo está sacándole a la matriz de acero, por ejemplo, le está sacando, digamos, eh, aliantes, le está sacando aliantes, como en el caso este que da como ejemplo, ¿no? En el desincado de latón. O sea, el latón es una mezcla de, eso lo vamos a ver en la próxima, de materiales no ferrosos, es una lesión de cobre con zinc. Entonces, si esos elementos aliantes lo vuelven este, resistente, digamos, le da sus propiedades al sacarle eh, el zinc al conjunto, de alguna manera estoy dejando como la matriz con falta de átomos ahí adentro y con la facilidad de ser corroído. Por lo tanto, un avance muy rápido y muy localizado de la corrosión. Bueno, entonces, ¿cómo serían los métodos de control de la corrosión? Bueno, seleccionar el material. Obviamente, si, como les decía antes, si tengo una fábrica de, este, de productos alimenticios, no, no lo voy a hacer de otra cosa que no sea acero inoxidable. O sea, porque si no puedo ni hacer un recubrimiento sobre la superficie, ni andar pintándolo, digamos. Necesito que el metal esté limpio. Entonces, bueno, directamente ahí tengo que seleccionar un inoxidable. Y así, bueno, tendré que ver en la selección de materiales las propiedades que tienen para la corrosión cada material. Este, algún material, digamos, simplemente por ahí no hace falta que un acero sea inoxidable, sino que hay aceros que tienen mayor resistencia a la corrosión, no son del todo inoxidables, pero a lo mejor para mi caso es suficiente. O sea, trataré de buscar el material este, que sea menos susceptible a la corrosión. Otra solución serían los recubrimientos, que es lo que yo le decía directamente, que se adhieran partículas de otro metal sobre la superficie y la protejan. Después está el tema del diseño, o sea, cuanto más ángulos tiene la pieza, cuanto más lugares donde se puedan formar cavidades, más facilidad le estoy dando de que en esos lugares se corroba la pieza. O sea, tengo que tratar de simplificarla, no dejarlo. ¿Se acuerdan que para la concentración de tensiones también dijimos que los cambios bruscos de sección, todo ese tipo de cosas traen concentración de tensiones? O las, digamos, estructuras complicadas con angulitos. Bueno, eso también tengo que tratar en el diseño de hacer o de evitar cuando yo sé que la pieza va a estar bajo corrosión. O sea, tengo que darle una geometría adaptada para que no haya ese tipo de cavidades y no facilite yo la corrosión. Alteración del entorno sería directamente cambiar, pero eso no siempre es posible, o sea, cambiar el medio corrosivo donde está. Pero qué sé yo, si es un recipiente que tiene un ácido en particular y, y eso le trae corrosión al metal, digamos, qué sé yo, una batea donde va ácido clorhídrico, no puedo cambiarlo, o sea, porque si se van en el proceso va ácido clorhídrico. Si pudiera decir, bueno, pongo otro ácido, otra cosa que es menos corrosiva, ahí yo alteraría el entorno, pero es muy difícil porque generalmente digamos, ya está definido por lo que va adentro el medio que va a tener. Entonces no puedo variar en algunos casos el entorno. Bueno, la protección catódica y la protección anódica son los casos que le decía de poner directamente unido mediante un conductor,
otro material que va a actuar como material de sacrificio y va a proteger. El zincado que les decía es un tipo de protección también anódica. Bueno, el control de la corrosión, por otro lado, más allá de que yo tomé todas las medidas que vimos en la anterior como para evitarlo, ¿no? Eh, Volviendo a lo que es la alteración del entorno, lo que también puedo hacer es disminuir la temperatura, reducir el oxígeno en disoluciones acuosas, reducir la concentración de ion cloruro en aceros inoxidables, adición de inhibidores, eso sí, es como el inhibidor de corrosión del auto, digamos. O sea, es un líquido que hace que el agua corroa menos el acero, digamos, todo lo que, los lugares que va tocando, que serían catalizadores de retardo. O sea, un catalizador es algo que acelera un proceso y estos son de retardo, o sea, lo contrario, este, frenan un proceso químico. La protección catódica sería la situación de la pieza a proteger como cátodo, suministrando electrones de dos maneras: protección catódica por corriente impresa y por ánodo de sacrificio. Bueno, lo más común es trabajar directamente directamente que la corriente pase por el mismo contacto de las piezas. Protección anódica: películas protectoras pasivas en la superficie de los metales. Se aplica una densidad de corriente elevada, eh, pero puede producir roturas en la capa pasivada. Bueno, también hablando de la prevención de la corrosión, elección del material adecuado, mejor si uno usa inoxidables o materiales cerámicos que a veces reemplazan a los metales, en algunos casos con resultados muy buenos, hasta discos de freno se hacen de cerámicos. Después vamos a ver como uno de los temas cerámicos. Así que en muchos casos reemplazan al acero también y no se corroen, no se corroen para nada. Bueno, después los tipos de recubrimiento: metálico, baño de zinc o depositar zinc sobre la superficie, que es lo que yo les explicaba. Recubrimiento inorgánico, que sería, por ejemplo, una capa de vidrio fundido, y recubrimiento orgánico, que serían las pinturas, los plásticos. Se llama orgánico porque viene de la química orgánica, que es la química del carbono, pero no tiene nada que ver con nada orgánico, digamos. Y en el diseño, bueno, tener en cuenta las normas de diseño: unión por soldadura, materiales galvánicamente similares, no ángulos pronunciados en tuberías, calcular secciones en estructuras, tanques y depósitos con desagües, inspecciones periódicas. Claro, después también, como parte del diseño, ya sabiendo que esa pieza puede estar sometida a corrosión, suponiendo una pieza ya no una chapa, sino algo que está metido en una máquina, yo ya, digamos, por un lado estoy diseñando, pero por otro lado ya estoy dando las directivas para que después periódicamente y tengo que determinar cada cuánto tiempo, se revisen las piezas. ¿Mm? Cosa que si no hubiera este tipo de cosas, no, a lo mejor no sería tan seguido. Pero sí, si yo ya sé que puede pasar por este proceso, yo las voy a controlar con una periodicidad. Eh,
una norma de diseño es que también yo se lo dije la clase pasada con el tema del ultrasonido, que decíamos que medíamos y según el espesor que nos daba, quería decir que parte de la corrosión se había comido la chapa y la había dejado de menor espesor. Pero una técnica de diseño es dejar un sobreespesor, o sea, si a mí me dice tiene que tener 4 milímetros la chapa, que se va a hacerlo de 5,5 para darle lugar a que baje 1,5 por corrosión, y le lleva un tiempo largo recién llegar al valor de diseño. Y ahí, bueno, va a seguir corroyendo. Ahí, en teoría, yo tendría que sacarla de servicio cuando la mido con ultrasonido, porque ahí ya me voy a ir por abajo de los valores de diseño. Pero como sé que se va a corroer y que nunca voy a entrar adentro del tanque del compresor, directamente ya le pongo un sobreespesor, ¿no? En el diseño yo le agrego un espesor adicional, que digamos, mal no le hace, al contrario, cuanto más espesor tiene, mejor, y va a tener en cuenta el tema de la corrosión. Bueno, acá tendríamos terminado el tema este. No sé si les quedó alguna duda. El tema es Por- relativamente... No, capaz que Sí, llegó medio cortado. Por mi parte se entendió. está perfecto. Bueno, hoy fue medio accidentada la clase porque no pude abrir esos PowerPoint que tenía la intención de empezar a dar sobre metales no ferrosos, que son varios. Eso nos va a llevar uno cada clase, o sea, tendremos unas 4 clases en cada una algún material no ferroso, o por ahí en alguna clase podemos llegar a ver 2. Este, pero bueno, son una serie de temas referidos a cada uno a un metal no ferroso y sus aleaciones, su metalurgia, digamos, su manera de obtener. Así que bueno, fue medio accidentado por no poder abrir eso y después voy a controlar qué pasa con el campus. Y bueno, dimos este tema que es relativamente, digamos, una síntesis más corta, que de cualquier manera no altera, digamos, el orden porque, o sea, no es continuación de no ferroso. Así que estaríamos dando no ferrosos ya en la próxima. Cualquier duda que tengan, igual, hay cosas que por ahí son muy químicas, de lo que vimos acá. Yo traté de hacer fórmulas químicas, pero me preguntan por mail o me preguntan la próxima clase, pero si quieren preguntar por mail también. Bueno, si están todos de acuerdo, quedaríamos de acá para el viernes. Dale, profe. Buen fin de. Gracias, muchas gracias. Bueno, buen fin de semana para todos. Un abrazo. Nos seguimos viendo la semana que viene. Hasta luego.